Hola amigos, en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema importante e interesante que se trata con esas prohibiciones de ejercer un cargo público que a veces, producto de una acción de control, la Contraloría llega a imponer, a determinar. Entonces, hemos preparado unas pocas diapositivas para explicar cómo funciona y cómo debe aplicarse este tema. Bien. Tenemos aquí que hay dos causales para que se provoque esta prohibición o inhabilitación de ejercer un cargo público. Y vamos a hablar de cada una. La primera, cuando la sanción fue provocada por una determinación de responsabilidad administrativa culposa y en esta se impuso la sanción de destitución. Recordemos que esto está en el artículo 46 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que nos indica que, producto de una sanción administrativa, el administrado puede ser sancionado con una multa de 1 a 20 salarios básicos y o la destitución del cargo. Obviamente se entendería que la destitución del cargo cabe cuando es una acción grave que se está juzgando por parte de quien cometió la falta. Y sobre esto, que es la destitución, pues creo que en muy pocas ocasiones la Contraloría impone, pero existiendo la posibilidad que lo haga y que vaya acompañada necesariamente de una multa económica también, pues esta es la primera. Debe existir una sanción de destitución. Segundo, debemos estar en mora con el Estado. ¿Qué significa esto? Que hay una deuda, una obligación que ya es firme en la que una entidad pública es acreedora de un valor que la persona le debe. ¿Y cómo se provoca esto en las acciones de control? Pues producto de las determinaciones de responsabilidad civiles, que pueden ser glosas u órdenes de reintegro. Entonces, en estas responsabilidades civiles es cuando eventualmente la obligación se llega a confirmar y algo sobre todo más importante, que es que el acto administrativo quede firme. En cualquiera de los dos casos, bien sea porque la persona fue destituida o bien sea porque esté en mora con el Estado, hay una condición sine qua non. El acto debe estar firme. La resolución que emitió la Contraloría debe estar firme. Esto significa que esa actuación ya no puede ser impugnada, ni en vía administrativa ni en vía judicial. Entonces, llegar a ese punto también, digamos que debe transcurrir un tiempo para que primero cualquiera de las dos causales pueda ser aplicadas, ¿sí? Vamos en el ejemplo que vamos a poner a explicar justamente esto. ¿Cuál es la forma más fácil de ganar un juicio contra la Contraloría General del Estado? Pues identificando caducidades, es decir, pérdida de competencia del organismo de control para actuar. Hemos definido las 6 caducidades que la Contraloría General del Estado puede incurrir y hemos definido justamente para eso un video y una hoja de ruta, un resumen de 4 páginas en la que ustedes podrán encontrar cuáles son estas caducidades, cómo se provocan y al final inclusive un cuadro resumen. Todo aquello, si ustedes se suscriben acá en la descripción de este video abajo y hacen un clic ahí o lo copian y lo pegan para que ustedes puedan descargarse este interesante reportaje que hemos hecho sobre las caducidades de la Contraloría que puede incurrir, son 6. A ver, esta prohibición de ejercer un cargo público la Contraloría le pasa al Ministerio del Trabajo para que registre esta inhabilitación. Pero hay que diferenciar aquí la diferencia entre lo que es una destitución y una inhabilitación, porque si bien generan los efectos similares, las consecuencias no son iguales en el transcurso del tiempo.
Vamos con la primera, la destitución. Con una destitución, la persona, tomemos en cuenta, por cierto, lo que dije anteriormente, que el acto ya está firme, es decir, que el acto ya no puede ser impugnado ni en vía administrativa ni en vía judicial. Entonces, si el acto ya está firme, aplicaría recién desde ese momento la causal de destitución. Y la destitución se aplica al cargo que la persona tenía, ¿sí? Al cargo que ostentaba. Porque si se va a otra entidad pública, ya no es aplicable la destitución. La destitución es al cargo que la persona ostentaba. Y otra cosa también, tiene una temporalidad. La destitución, cuando es por actuaciones administrativas, es decir, por temas de Contraloría, la destitución solo tiene una temporalidad de 2 años. 2 años en que la persona no puede ejercer un cargo público, ¿sí?, en la entidad en la cual estuvo trabajando. Pero cumplido este tiempo, puede volver a ejercer el cargo público. Bien, ahora, ¿qué es la inhabilitación? La inhabilitación, para hacer una distinción entre las dos, estamos hablando de temas de deudas con el Estado o ante el Estado, ante cualquier entidad pública. Pero eso todavía es algo que tiene un camino más largo una vez que el acto está firme. Aquí hemos puesto un registro de prohibiciones donde nos dice cuál es la causal del impedimento, si es la destitución o estar en mora con el Estado. Para esta segunda alternativa de estar en mora, el camino, como decía, es mucho más largo. Para esta alternativa tenemos que el acto está firme. Una vez que está firme, nos vamos a referir aquí a un gráfico de la fase de coactiva. Como está firme, la obligación, en el caso de determinación de responsabilidades civiles, pues esta obligación tiene que ser cobrada por parte de la Contraloría. Esa inhabilitación, ustedes pueden observar aquí donde dice orden de cobro. Esa orden de cobro se emite en la misma resolución que determina la Contraloría, pero queda inactiva hasta que el acto quede firme o exista una sentencia ejecutoriada, si fue impugnado en vía judicial. Bien, entonces, producto de esta orden de cobro de un acto firme, se emite el título de crédito. Título de crédito que es parte ya de la fase coactiva, pero dentro de la subfase, que les llamamos, es una fase de conocimiento, es una fase preliminar. Entonces, el título de crédito es como un aviso para que la persona sepa que tiene una obligación de un acto que ya quedó firme, un acto administrativo, y le dan 10 días para el pago voluntario, ¿sí? 10 días para el requerimiento del pago voluntario. Ya, como esto es como un aviso, entonces la persona ya sabe, no obstante, ¿qué pasa si no paga? Pues eventualmente va a llegar lo que se llama la orden de pago inmediato. Y esta es el inicio del procedimiento coactivo, esta es la fase de apremio, y esta orden de pago es la que pone medidas cautelares como son retención de fondos, secuestro de bienes muebles, embargo o prohibición de venta para después llegar a un embargo, y es cuando emitida, o digamos mejor, notificada esta orden de pago inmediato, la persona tiene 3 días para dimitir bienes o pagar, 3 días término, 3 días hábiles. Bien, entonces, ¿en qué momento estamos en mora? Pues cuando hayamos sido notificados de la orden de pago inmediato, ese es el momento en el cual tenemos una deuda que viene de un acto firme y podemos considerarnos deudores del Estado. Y claro, empiezan a transcurrir intereses, es decir, en mora, ¿sí? Entonces, es importante distinguir, como vimos, estas dos causales. Recuerden, para que se me inhabilite ejercer un cargo público, o tuve la sanción de destitución producto de una responsabilidad administrativa culposa, o a través de una determinación de una responsabilidad civil, de un acto firme se emitió el título de crédito y después la orden de pago.
Pero ¿cuándo corre la mora? ¿O desde cuándo? Digamos, yo estoy como deudor del Estado desde que he sido notificado de la orden de pago, ni siquiera del título de crédito, porque la orden de pago es el inicio del procedimiento coactivo, ¿sí? Entonces, y además también, lo que es impugnable en vía judicial dentro de la fase coactiva es únicamente la orden de pago, ¿sí? Por lo tanto, cuando soy notificado de esta, inclusive puedo ejercer lo que se denomina la acción de excepciones a la coactiva, bueno, dentro de las causales que el Código Orgánico General de Procesos establece. Habría que ver cuál causal existe, de haber alguna, y claro, podría incluso interrumpirse ese cobro, claro, consignando el 10% como garantía del monto de la obligación. Por cierto, sobre esto último ha habido casos que hemos conocido de personas que sus abogados no se dieron cuenta que emitida la orden de pago, ellos estaban en mora con el Estado y ese es un problema porque viene ahí a la inhabilitación que realiza el Ministerio del Trabajo. ¿Y cómo hubieran podido interrumpir eso? Inclusive era presentando una caución a esa, conjuntamente con la demanda de la acción de excepciones a la coactiva. Entonces, presentando esa caución, se interrumpía el cobro, por lo tanto, podían seguir trabajando en el sector público. Bueno, como ustedes ven, este tema, como todos, es amplio, tiene mucho detalle, es interesante, y lo importante aquí que es que no seamos víctimas ni de la Contraloría ni del Ministerio del Trabajo cuando se registra una prohibición o inhabilitación de ejercer un cargo público, pero hay que ver si eso es legítimo. Hay que ver si, primero, el acto está en firme, si el acto administrativo es firme, porque si no es firme, no puede ni iniciarse la coactiva, ni puede tampoco que la Contraloría puede solicitar al Ministerio del Trabajo que registre una inhabilitación por que ha sido destituido del cargo, ¿sí? Entonces, es importante ver estas condiciones, que el acto esté firme, ya. Y si está el acto firme, como vemos en el gráfico de la coactiva, todavía hay un recorrido por llegar hasta la orden de pago, cuando recién ese acto firme va a causar el procedimiento coactivo, que es lo que determina que yo ya soy un deudor del Estado y que corren intereses. Pero como les digo, hasta eso incluso se puede litigar, se puede pelear, se puede discutir, se puede interrumpir poniendo caución e incluso presentando una demanda de acciones a la coactiva. Es decir, ustedes tienen que ver que hay herramientas que nos permiten siempre defendernos, nos permiten siempre, digamos, pelear para que se haga justicia, que no seamos, como decía anteriormente, víctimas de actuaciones arbitrarias, tanto de la Contraloría como del Ministerio del Trabajo. Y hemos tenido casos, como les comento, de esto, por eso hicimos este video. Así como tuvimos el caso de la persona que nos habla de que les comenté sobre que si el abogado se daba cuenta que ponía una caución y el señor ya no estaba inhabilitado porque estaba el tema en un juicio, que además de un juicio con un cobro que queda interrumpido, podía trabajar y esa persona tiene o tenía oportunidad de trabajar, ahorita no puede. En el sector público tenía hasta los contactos para trabajar. También tuvimos un caso del anterior tema, de la primera causal, sobre lo que una persona, supuestamente con un acto firme, se le inhabilita trabajar en el sector público por la causal de destitución. Pero como les digo, es temporal, 2 años, y puede volver al sector público, no a la misma entidad, pero sí puede volver a otra entidad. Y sobre todo, el acto realmente no estuvo nunca firme en el caso de la destitución, porque se presentó, y eso lo hemos hecho nosotros, una impugnación en la vía judicial que fue aceptada la demanda por un tribunal distrital contencioso administrativo. Entonces, mientras una demanda está en curso, no puede haber acto firme, ¿se dan cuenta? Pero bueno, todos estos temas, en los 2 ejemplos que he comentado, ejemplos reales,
Miren que con una buena guía podemos conseguir que las personas se les respeten sus derechos constitucionales para que ejerzan su derecho a trabajar y tal vez muy pocos casos caerán en la posibilidad real de que queden inhabilitados. Pero eso hay que verlo con detalle, hay que analizar caso por caso y tener siempre presente que no porque la Contraloría lo diga y el Ministerio bien mandado haga el registro, quiere decir que eso esté bien. De hecho, en el caso de la persona que tiene una demanda presentada ante un tribunal distrital contencioso administrativo y se le ha registrado el impedimento de trabajar, pues esperamos tener un resultado positivo con la gestión que hemos hecho ante el Ministerio del Trabajo. Si esa no funciona, pues habrá que presentar una acción de protección, pero como les decía, hay que ver las razones de cada caso y tener siempre esa posibilidad de que la defensa, por lo general, está presente casi siempre una buena defensa, unos buenos argumentos para salir adelante. En el tema de hoy que hemos hablado sobre la inhabilitación de ejercer un cargo público. Bueno amigos, estamos a sus órdenes. Ven ustedes después en nuestro correo electrónico info@franciscoaguirre.com. Pueden escribirnos cuando tengan consultas, inquietudes. Así que nos vemos en un próximo video.